No sé si es que se está visualizando. Está ya. Sí, ponle en modo de visualización y estamos listos. Ya, Listo, está muy bien. ya. Buenas tardes, profe, compañeros, compañeras. Nosotros somos el grupo número 2 y nuestro tema es la balanza de pagos, integrados por Alexis Bastida, Cintia Mediavilla, Brian Tenorio y mi persona, Jennifer Morito. En esta presentación vamos a ver lo que es una introducción, el objetivo, desarrollo, datos, las conclusiones y recomendaciones. Como introducción, tenemos que el presente trabajo se ha tratado de recolectar los conceptos básicos sobre la balanza de pagos para poder tener una idea más clara sobre este tema. La balanza de pagos es un documento contable bastante importante debido a que es una cuenta del sector externo del sistema de cuentas nacionales, expresada en dólares, donde se registran las transacciones económicas de un país con el exterior. Entre estas se encuentran las transacciones de compra y venta de mercancías, los movimientos de capital y las transferencias. Además, sintetiza los cambios en la posición financiera de los residentes de un país frente a los no residentes. La balanza de pagos está compuesta por la cuenta corriente, por la cuenta de capitales, el movimiento de las reservas internacionales y renglón donde se anotan los errores y omisiones. Para una mejor comprensión del tema, el trabajo incluye una descripción detallada de la balanza de pagos de Ecuador, donde se muestran las variables que intervienen en el intercambio de bienes y servicios, como la exportación, la importación y los pagos atribuibles para el desarrollo del país. Como objetivo tenemos analizar la situación de la balanza de pagos del Ecuador en el periodo 2016 hasta el tercer trimestre del 2020, identificando el comportamiento de sus principales componentes y su relación con las principales medidas de política económica aplicadas. Ya, profe. Primero vamos a ver lo que es la balanza de pagos. Nosotros la balanza de pagos lo denominamos como un registro de transacciones, en este caso económicas, que generalmente estas se le realizan entre residentes de un determinado país. En nuestro caso puede ser como el Ecuador y también puede ser residentes de otras partes del mundo. En el exterior estamos hablando de países europeos, Estados Unidos, entre otros, más que todo conocido como las potencias mundiales en ese caso. Pásale, por favor. Ya. A la balanza de pagos nosotros la dividimos en dos grandes cuentas que después las vamos a desglosar poco a poco en cada una de ellas. Tenemos en un lado lo que es la cuenta corriente y por otra parte tenemos lo que es la cuenta de capital y financieras. Ya. En la cuenta corriente, aquí nosotros vemos que en esta cuenta vamos a registrar todas las transacciones de valor económico entre residentes y agentes que en este caso cumplan con esas transacciones que utilicen en este caso un sistema financiero. Tenemos en primer lugar lo que son los bienes. Los bienes, por lo general estamos nosotros rodeados de todo eso y cubre lo que es las importaciones y exportaciones, en este caso de lo que nuestro país exporta al exterior y de lo que nosotros importamos, en este caso de países de potencia. Tenemos también como segundo los servicios. Son aquellos que se prestan o se alquilan según la conveniencia o necesidad, en este caso de las personas, para, como cabe la redundancia, satisfacer las necesidades que presente una sociedad. Después tenemos lo que es los transportes, que en este caso incluye el transporte, puede ser de mercancías cuando se quiere trasladar ciertos bienes de un lugar a otro. También así como en este caso el transporte de pasajeros, y también en este caso también los transportes en este caso que sean destinados en este caso para algún servicio, como por ejemplo las personas de tercera edad, ambulancias, para hospitales también en este caso. También.
Ya. Continuando, tenemos lo que es con los viajes. En este caso, relacionamos los viajes con bienes y servicios viajeros, paquetes turísticos, en este caso, que nosotros podemos adquirir o comprar, en este caso, dentro de nuestro país. Otros servicios que nosotros encontramos dentro de la cuenta corriente, esto nos incluye, por ejemplo, lo que son comunicaciones, construcciones, seguros, tenemos las propias finanzas, servicios informáticos, de información, como así regalías y derechos de licencias, entre otros muchos servicios más que podemos encontrar. Entramos a una cuenta en la que es los ingresos primarios. Estos ingresos primarios nos representa un rendimiento que en este caso perciben las unidades institucionales, en este caso por contribuir a un proceso de producción o también en este caso por suministrar activos financieros que también pueden ser administrados también como recursos naturales en este caso. Para todo eso conllevarlos a una forma de renta o rentabilidad que en este caso es lo que se quiere. Cámbiale, porfas. Ya, dentro de esto nosotros encontramos lo que es la remuneración a los empleados, que aquí es lo que nosotros conocemos con este caso como lo que son sueldos, salarios y otros beneficios en este caso que perciban las personas, puede ser en efectivo o a través de transacciones. Tenemos lo que es la renta de la inversión, que en este caso es la renta que nosotros obtenemos a través de una entidad residente que en este caso ofrece servicios a una persona. Dentro de esta cuenta nosotros vamos a encontrar 3 rentas un poco más específicas. Cámbiale, Jenny, por favor. Ya. La primera renta que nosotros tenemos es la renta de inversión directa, que en este caso llega proveniente de lo que es acciones y otras inversiones, en este caso de capital. También puede ser recaudada como deudas entre ciertas empresas que tienen relación mutua. Tenemos la siguiente como es renta de inversiones en cartera, que en este caso proviene de tenencias como lo es acciones, tenemos lo que es también bonos, que en este caso el propio Banco Central nos otorga, también tenemos pagarés e instrumentos en este caso del mercado monetario. Y finalmente tenemos lo que es la renta de otras inversiones, que aquí por ejemplo vienen incluidos lo que son los ingresos, el pago de activos, el de pasivos y así como también residentes en relación con otros intereses, en este caso que no tengan, que no conlleven en sí una relación exacta, sino más que todo, pueda generar en este caso ingresos más que todo. Ingresos secundarios. Son partidas compensatorias por la transferencia de propiedades de recursos físicos o financieros entre residentes y no residentes, pero esto no significa considerar el valor económico, ya que este elemento incluye transacciones recibidas y enviadas. Cámbiale, por favor. Las remesas de trabajadores. Estos incluyen pagos de transferencias actuales realizadas por los inmigrantes. Los inmigrantes son personas que se han sentado en una economía permanente y pueden vivir 1 o más años en ella. Esto se denomina en una economía como un residente. Cámbiale, por favor. Ya, hablamos de otras transferencias corrientes. Incluyen dinero en efectivo o en especies. Debe incluirse a aquellas personas que se les ayude en hambruna, en otros desastres naturales, en guerra, etc. Cámbiale. Ya, cuentas de capital y financieras. Se encuentran los siguientes rubros, que es la transferencia de capital. La transferencia de capital. Estos incluyen donaciones de activos fijos para obtener fondos condicionales de activos fijos y aliviar las deudas de los acreedores. El siguiente es la adquisición y enajenaciones de activos no financieros no productivos. Incluye la adquisición financiera de activos intangibles como las patentes, los derechos de autor y marcas. La cuenta financiera registra los siguientes conceptos: inversión directa, inversión en valores, instrumentos financieros derivados, otras inversiones y activos de reserva.
Primero vamos a ver las inversiones directas en el país. Reflejan los intereses durante los residentes de una economía. Eso quiere decir que son las inversiones directas a las entidades residentes en otra economía, como son las empresas que invierten directamente y cubren todas las transacciones entre ellas. El siguiente es inversiones en acciones. Corresponde a transacciones relacionadas con valores de renta variable y valores representativos de deuda. Los derivados financieros. Un derivado financiero o instrumento derivado es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. El activo, el que depende de todo el nombre de los activos subyacentes. Por ejemplo, el valor de un futuro sobre el oro se basa en el precio del oro y finalmente otras inversiones. Esta es una categoría residual que incluye transacciones financieras no incluidas en las transferencias anteriores y se clasifica en tipos de instrumento. Préstamos comerciales, préstamos efectivos, depósitos y otros activos y pasivos. Pásale, por favor. Financiamiento. Activo de reserva. Se divide en activo de reserva, uso de crédito del FMI y financiamiento excepcional. Activo de reserva. Incluidas todas las transacciones que la autoridad monetaria de un país crea, que puede satisfacer las necesidades financieras de una balanza de pagos. El uso de crédito del FMI corresponde al crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional para financiar la balanza de pagos. Financiamiento excepcional es un mecanismo utilizado por las autoridades económicas de un país para proporcionar fondos para las necesidades de la balanza de pagos correspondientes, así como es el alivio de deudas, donaciones intergubernamentales, inversiones directas e inversiones en valores u otras inversiones de capital. Hay dos factores internos importantes que pueden causar los desequilibrios en la balanza de pagos, como es la inflación, la deflación y el análisis del BP. La diferencia de la inflación entre un país y sus competidores se manifiesta en la apreciación del tipo de cambio real efectivo, lo que empeora el salario de la cuenta corriente. El déficit público, relacionado en el saldo en cuenta corriente, debido a la diferencia entre el ahorro y la inversión, esto quiere decir entre el ingreso y el gasto nacional. El análisis del PP debe contemplar al menos las siguientes variables fundamentales, que es el saldo de cuenta corriente, el movimiento de las cuentas de capital y financieras, los activos internacionales de reserva y las tasas de tipo de cambio, efectivos reales y los términos internacionales. Dámelo. Bueno, profe, continuando con la exposición, vamos a entrar a lo que es la cuenta corriente dentro de la balanza de pagos. Entonces, como vemos, tiene una evolución dispar. Vemos que en el 2017 tuvo un déficit de 2018 creció notoriamente teniendo un déficit de 1.000
300 millones de dólares. En el 2019 ese déficit, obviamente faltaría el último trimestre de lo que es el 2020, que lastimosamente no pudimos encontrar datos ya que el Banco Central aún no los publica. Entonces, consideramos que esta cuenta corriente ha tenido varios aumentos y más adelante tenemos una explicación de lo que nosotros inferimos por qué este comportamiento, profe. Bueno, a continuación va a explicar mi compañera la siguiente cuenta. Vamos chicos, se están demorando muchos. Avancen un poquito más rápido. Sí, profe, lo que pasa es que la compañera que está compartiendo tiene Sí, problemas. entiendo, profe. Y ahí sí. Ya, como podemos observar aquí la cuenta corriente, en el año 2018 presenta un déficit mayor de 1.335,10 millones de dólares, mayor al año 2019, y en el año 2020 alcanza un superávit de 1.688,30 millones de dólares. En la cuenta de bienes y servicios, a partir del año 2018 ha tenido un crecimiento sostenido de 914,70 millones de dólares, el cual es demasiado significativo, ya que las exportaciones han superado a las importaciones en los últimos años. Aquí tenemos unas explicaciones de cada cuenta. La cuenta corriente ha sufrido una evolución dispara en los últimos años, pero eso significa que en el año 2019 se tuvo el paro en la ciudad de Quito, que duró alrededor de un mes aproximadamente, donde ya la economía estuvo detenida en la ciudad de Quito y fue la antesala de la pandemia actual. La cuenta de los bienes y servicios, de igual manera, como ya cabe recalcar, es demasiado significativo por las exportaciones que han superado las importaciones en los últimos años. Y un punto fuerte para poder ver esta evolución es el impuesto a la salida de divisas. Sin embargo, esto no es del todo bueno, ya que nuestro país se ha caracterizado por exportar materia prima. En la siguiente cuenta tenemos el ingreso primario. Como podemos observar, en el año 2019 ha tenido un déficit de 3.106,10 millones de dólares. Tenemos la siguiente cuenta, que son ingresos secundarios. Como podemos observar, ha ido variando, depende de los años, y en el año 2020, como hicimos trimestralmente, tiene 2.173,70 millones de dólares. Podemos decir que la cuenta de ingresos primarios se observa un déficit desde años anteriores, ya que por concepto de la pandemia, la exclusión de miles de empleados, tanto públicos como privados de empresas, han sido el pan de cada día. Sin embargo, vemos una pequeña recuperación en el año 2020 hasta el tercer trimestre, considerando que en el 2020 ha sido, por motivos de la pandemia, más fuerte la economía nacional, y también aquellos que rentaban los factores de la producción, tanto como es la tierra, han tenido que vender dichas tierras, ya que la crisis ha estado muy fuerte. En la actualidad, el único factor que le queda a muchas personas es su trabajo. Aquí podemos observar los componentes normalizados de la cuenta del capital y la cuenta financiera, que a continuación mi compañero les va a explicar. Bueno, profe, aquí vemos lo que es la cuenta de capital, vemos igual un comportamiento muy poco predecible, pero sin embargo vemos que del 2019 al 2020 ha crecido en una manera muy notoria. Esto debido a que la cuenta capital ha inyectado bastante lo que es ingresos a la producción nacional. Salud. Perdón, sí. Bueno, siguiente, Jenny.
Bueno, aquí vemos la cuenta crédito, como vemos que la cuenta crédito ha tenido desde el 2017, tenía un déficit, pero hay que digo, un superávit. A partir de 2017, sin embargo, vemos que este superávit va disminuyendo. Sin embargo, vemos que en el 2020 de igual manera se dispararon todos los indicadores. Esto debido de la misma manera, a los otorgamientos de crédito productivo que se ha entregado a microempresarios, al público en general, para poder sobrellevar un poco más la crisis. Sí, pero Bueno, no, es que ahí detengo sobre tu último comentario. No, esto es balanza de pagos, no puede ser el crédito a los microempresarios, Brian, porque esto es balanza de pagos, eso tienes que corregir. Por eso intervengo, no, porque esto es los créditos externos, no son los créditos internos, esto no mide la relación. Entonces, sí, ¿qué opinas? ¿Por qué decías que es con el tema de los microempresarios y eso? profe, lo que pasa es que todo el dinero, lo que se recogió, ¿no? Se destinó a préstamos internos. O sea, digamos, yo pedí a Perú y lo que conseguí con Perú no a la producción, sino se le destinó a lo que son préstamos a los microempresarios del Ecuador para que puedan generar. Entonces yo por eso le asocié un poco a eso, profe. Ok, sigamos. Dale, Brian. Ya, profe. Aquí vemos la cuenta de débito, vemos también que ha tenido un comportamiento irregular como todas las cuentas, sin embargo del 2019 al 2020 ha tenido un superávit pero disminuyéndose. Bueno, aquí justo vemos lo que es el préstamo, o el endeudamiento. Vemos que en el 2018 tenemos un déficit, para el 2019 esto se convirtió en un superávit y para el año de 2020 tenemos igual un crecimiento elevado. Bueno, a continuación vamos a darles lo que hemos podido detectar nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos que la cuenta capital ha tenido una evolución sostenida, ya que vemos que al final del periodo del estudio ha tenido un superávit, así como las cuentas que la integran. Han tenido un crecimiento, siendo la cuenta de débito la única que ha experimentado un decrecimiento, pero no tan dilatado. Sin embargo, la cuenta que ha tenido mayor crecimiento considerable es la cuenta de endeudamiento, siendo un factor importante para buscar opciones para combatir las consecuencias de la pandemia. La pandemia no es el único factor que ha afectado a la economía, que venía golpeada desde periodos anteriores, ya que a partir del 2016 el comportamiento ha sido muy poco predecible. También hay que recordar que nosotros tuvimos en el año 2016-2017 una coyuntura política muy elevada, ya que el candidato tuvimos segunda vuelta de la misma manera como lo vamos a vivir en la actualidad. Entonces, eso también influyó mucho en la economía en esos años. También vemos que en el contexto de la pandemia, la importación de servicios de stream como son Netflix, Amazon Prime, entre otros, ha sido notorio, ya que en el contexto de una pandemia y un encierro vivido casi durante la totalidad del año 2010 del año 2020, ha orillado a las personas a buscar medios para sobrellevar la crisis atravesada, siendo una de estas las opciones más atractivas la contratación de servicios, profe. También, bueno, tenemos lo que es la cuenta financiera. Vemos también que del año 2018 al 2019 ha tenido un superávit de 73.2 y también tenemos que al año 2020 tenemos un superávit mucho mayor. Aquí vemos lo que es la adquisición de activos. Vemos que ha tenido un superávit. Sin embargo, en el año del 2018 al 2020, vemos que 2019 tenemos un superávit, correcto, pero no es un superávit tan elevado como es en el 2020. Tenemos un decrecimiento en el superávit, profe, en la adquisición de activos. Por último, tenemos los pasivos netos incurridos. Vemos que en el 2019 nosotros teníamos un superávit de 6.565.4 millones de dólares, pero para el 2020 ha sido muy notoria la reducción porque se ha reducido casi en un 90%. Más adelante les diremos lo que hemos concluido. Bueno, también los activos en reserva, vemos que del 2019 al 2020 también han hecho o sea, han hecho aquí que haya un superávit menor por motivos de la pandemia y también la crisis
económica que atraviesa, crisis económica y social también que estamos atravesando. Bueno, aquí vemos lo que es la cuenta de errores y omisiones netos. Vemos que su comportamiento en el año 2017 al año 2020 ha tenido un superávit. Lo que podemos deducir es que del año 2017 al año 2019 ha tenido un aumento. Significa que es posible que haya más errores u omisiones en este periodo. Bueno, tenemos como conclusiones que hemos llegado de esta última cuenta. Vemos que el flujo neto de la inversión extranjera directa en el año 2019 alcanzó los 966.2 millones de dólares, que se menoró en 489.5 millones. Esto muy debido a la crisis de imagen que se ha generado el país en los últimos años. Recordando que el riesgo país en la actualidad sobrepasa los 1.236 puntos, siendo muy poco atractivo para inversiones del extranjero. Simplemente somos una mala apuesta para los ojos de los inversores en el resto del mundo, profe. Otra más, la cuenta capital y financiera alcanzó un saldo superavitario en el año 2019. Dentro de esta cuenta podemos observar un decrecimiento de más del 75% de depósitos en el año 2020, debido a la crisis que se tuvo en la actual pandemia. Sin embargo, el sistema financiero pudo sobrellevar esta crisis de tal manera que no tuvo grandes consecuencias. Por último, la cuenta financiera ha experimentado un crecimiento del más del 200%, esto debido a que en el contexto de la pandemia el financiamiento ha sido mayor debido a que las propuestas del gobierno han necesitado fondos para poder sobrellevarlos. Hay varias propuestas que se necesitaban fondos, lo que era la... eso le explicaba el otorgamiento de préstamos que se han entregado, se necesitaban fondos. Entonces, esta cuenta financiera explica todo eso, porque del año 2019 al año 2020 se tuvo un mayor crecimiento, profe. Ok. Ya. Conclusiones. La cuenta corriente, según la tendencia, tuvo pasado por el periodo decreciente desde el 2016 al 2019, pero en el 2020 sufrió una recuperación que permite analizar la tendencia general como crecimiento. El ingreso primario ha sufrido una tendencia decreciente en todo el periodo, mientras que el ingreso secundario tiene una tendencia estática, tendiendo al crecimiento, pero al obtener resultados positivos puede contrarrestarse los resultados negativos de los ingresos primarios. La cuenta financiera tiene una tendencia creciente, solo con 2 años de excepción que fue desde el 2017 al 2018, que dieron resultados negativos a estas cuentas. Esto significa que el Ecuador ha recuperado a mayor cantidad de préstamos para obtener la liquidez, lo que significa un aumento de los pasivos general del país. Pásale, por favor. Recomendaciones. La cuenta corriente no va a poder cambiar de tendencia de años con salarios positivos y años con salarios negativos, mientras no exista una real industria en el país, por lo cual no afecta en gran medida el aumento del impuesto, ya que la gente va a seguir queriendo traer bienes del exterior. Así que el camino a seguir para el Ecuador es tratar de fomentar una industria en los principales productores del Ecuador. Siguiente, la cuenta de ingresos primarios siempre va a ser deficitario, mientras que el Estado no puede organizar un número correcto de empleados públicos por cantidad de personas en el Ecuador. La solución es una reestructuración del sector público enfocado en las necesidades reales sin poner como ejemplo a otros países. La cuenta financiera es la cuenta que en estos momentos se debe tener más en cuenta, ya que el Estado ecuatoriano no puede pensar que siempre con la adquisición de créditos puede obtener la liquidez que le haga falta. Por ende, se debe estudiar las maneras en que las cuentas se utilizan de forma que no perjudique al Ecuador en el futuro. Gracias. Muy bien. Adelante. Sí, entonces terminaron, chicos.
Sí, profe. Bueno, a ver, un par de comentarios, pero me imagino, ya tengo que revisar el ensayo. A ver, hay algunos errores de concepto, me parece que se les ha ido un poco, se ha deslizado algunas cuestiones. Por ejemplo, esta última recomendación en la balanza de factores o ingreso primario no es el tema del sector público. No se olviden, chicos, para todos, la balanza de pago registra el movimiento durante un año de las transacciones de Ecuador con el resto del mundo. No entra aquí operaciones nacionales, ¿sí? O sea, transacciones entre ecuatorianos, no entra el déficit fiscal como tal, no entra el gasto público, no entra eso, ¿sí? Eso uno. Luego, esto yo sé que es complicado, ahí ya debo partir de eso, no es un tema fácil, es un tema difícil, la balanza de pagos y para un país dolarizado también se vuelve muy, muy complicado entender bien cada uno de los detalles. Entonces, cuando hablamos de la cuenta corriente están ahí, ¿no es cierto? Todo lo que es la cuenta vinculada con el comercio exterior de bienes y servicios, la renta primaria y la renta secundaria. Entonces, eso tiene un saldo, un movimiento. Luego viene el movimiento de capitales. El problema es que no es de ahí, no es bueno lo que ustedes han hecho, si subió o bajó, por ejemplo, la cuenta de capitales y luego la financiera, porque al final del día, claro, eso va a seguir ingresando, pero ingresando y moviéndose. El problema del Ecuador es que la cuenta, ¿no es cierto?, financiera, el problema que tiene es que hay ingresos, pero por el tema de endeudamiento público. Es como si una empresa, ustedes hacen el flujo de caja y dicen, bueno, ventas, tanto, ¿sí? Y luego nos dicen, miren, si nos va bien a la empresa, porque en ventas $100, pero ingresos totales $500. ¿Y los 400 de extra qué es? Ah, es el préstamo del Banco del Pichinche. Tú vas a decir, bueno, claro que es ingreso, porque ese préstamo tiene que entrar a la caja de la empresa, pero no es bueno porque estás endeudándote. Entonces, chicos, ahí falta un poquito, pero bueno, me imagino eso yo ya lo puedo chequear mejor en el ensayo, ¿sí? Y puedo mirar, de pronto no entendí bien y también, bueno, porque las presentaciones no tienen por qué dar todos los detalles, no es verdad, no es el planteamiento correcto que subió o bajó, como acabo de explicar, puede subir la cuenta financiera como de hecho ha pasado en estos 3, 4 años, ¿sí? Pero con préstamos del Banco Mundial, préstamos del FMI y no es verdad, por ejemplo, no ha ingresado inversión extranjera, ¿de acuerdo? En las remesas, eso está vinculado con la cuenta corriente y está vinculado con el tema, ¿no es cierto?, de renta secundaria. La renta primaria, en cambio, es todo lo que Telefónica, la dueña de la, ¿no es cierto?, acá de una de las empresas más grandes en Telefónica, en telefonía, es el dinero que se lleva después de liquidar impuestos, de sacar la utilidad neta, ¿sí? Dice, bueno, señores, gracias y me voy, ¿no es cierto? Me voy a mi casa matriz. Eso es la renta primaria, ¿sí? En fin, pero bueno, chicos, han hecho un esfuerzo. Si algún compañero quiere preguntar algo o ustedes quieren comentar de lo que yo he dicho, si no pasamos al otro grupo, por favor. No sé si el grupo 2 quiera decir algo más. También, ya saben, para la próxima un poquito menos de texto. Hay que poner, sí, cortito, 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 ¿sí? Que se entienda eso sí, ¿no? O sea, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, no hay ninguna reacción ni pregunta, entonces pasemos por favor al grupo 3. Adelante. 25 minutos, por favor, ya nos hemos pasado, pero bueno, no importa ya. Importante es que puedan exponer, pero tratemos de llevar ese orden, ¿ya? Grupo 3, por favor, compañeros. Listo, profe, ya le comparto. Muy bien. Ahí se ve, se visualiza. ¿Sí? Sí, Ya, hay que ponerle en modo de presentación y listo. ya, profe. Ya.
Buenas tardes, profe. Nosotros somos del grupo 3 y estamos integrados por Fajardo Lorena, Jarrín Esteban, Silva Santiago, Trujillo Kevin y mi persona, Farinango Tatiana. Nuestro tema a exponer es la inflación en el Ecuador en el periodo 2015-2020. La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, la misma que provoca una disminución del poder adquisitivo de los ingresos y de los activos financieros, provocando que también se reduzca el consumo. El objetivo de la presente investigación es analizar la inflación en el Ecuador en el periodo 2015-2020, donde se identificarán las principales características, causas, evolución y su relación con las principales medidas de política económica aplicada. Listo, profe. Yo soy Esteban. Yo les voy a hablar un poco del marco teórico, o sea, de la inflación. Bueno, para entender primero, hay que recalcar que para el cálculo de la inflación en el Ecuador se utiliza el índice de precios. Este índice de precios toma como su nombre lo dice, o sea, toma los precios finales de 359 artículos o productos que cubren necesidades básicas y son de mayor consumo y utilización. En otras palabras, describe describe la inflación desde el ámbito de los hogares, desde el consumo de los hogares. Y bueno, aquí tenemos no sé si avanzan a ver, pero bueno, es una tendencia del índice de precios de la inflación que ha tenido en estos últimos años, desde el 2015 hasta el 2020. ¿Puedes pasarle, Kevin? Entonces, nosotros tenemos enfoques teóricos. Hay diferentes enfoques que intentan explicar a la inflación. Por ejemplo, el primero que tenemos es la teoría monetarista, que nos dice, sostiene que el incremento del gasto público o déficit fiscal y la expansión desmedida del crédito para el sector privado conducen a un aumento de dinero en la economía. Y como conocemos, cuando los agentes económicos tienen demasiado dinero, a causa de eso tenemos inflación, ya que tienen mucho circulante, ¿ya? El segundo enfoque es la inflación de oferta, que nos dice, este enfoque se enfatiza en razones exógenas, que son, o sea, que son externas y no las podemos controlar, por ejemplo, y provocan que se desplace la curva de oferta. Estas razones pueden ser, digamos, ejemplo, desastres naturales, choques provenientes del mercado mundial, deterioro de los términos de intercambio, entre otros. Y por último tenemos el enfoque neoestructuralista de la inflación, que este enfoque establece diferencias entre los factores que originan la inflación, ya que declara que algunos la aceleran, otros hacen que se vuelva persistente y otros hacen que se vuelva acumulada. Entonces nosotros tenemos aquí tres tipos de presiones. Las presiones estructurales hacen referencia a las rigideces que tiene nuestro sistema económico, que se manifiestan en la escasa movilidad de recursos productivos y en el funcionamiento del sistema de precios. Las presiones circunstanciales se denominan también choques de la oferta o de demanda. Estos hacen referencia, las presiones circunstanciales son parecidas a la inflación de oferta, hacen referencia a variables externas que nosotros no las podemos controlar, por ejemplo, los desastres naturales. Un ejemplo puede ser el terremoto del 16 de abril del 2016, que es algo incontrolable y que hace que sería una presión circunstancial para que haya inflación. Y por último, nosotros tenemos a las presiones acumuladas, que son creadas por la misma inflación y hacen que se vuelva más intensa y se acentúe su impacto en la economía. Listo. Correcto. Sigamos. Ya, buenas tardes, yo me llamo Santiago Silva y yo les voy a explicar acerca de la evolución de la inflación. Primero que nada, como podemos ver en el gráfico, hemos tenido una inflación con una tendencia a la baja. En estos últimos años, analizados desde el 2015 al 2020, hemos tenido tres periodos que han presentado deflación. Esto tiene afectaciones en el comportamiento
del consumo y de producción tanto de bienes como de servicios. Pásale. Bueno, en el 2015, como podemos ver, la inflación fue de 3,38% y podemos ver que lo que más influyó en la inflación fueron las bebidas alcohólicas, tabacos, estupefacientes, transportes y restaurantes y hoteles. Y en este periodo la sección que tuvo deflación fueron comunicación y prendas de vestir del calzado. Y ya en el año 2016, del mismo modo, tenemos una inflación positiva del 1,12, que ya fue disminuyendo. Aquí tenemos que lo que más influyó fue del mismo modo bebidas alcohólicas, tabacos, estupefacientes, bienes, servicios diversos y alojamiento, agua y gas, entre otros. Y en este periodo lo que formó deflación pues fue prendas de vestir, comunicación y muebles y artículos para el hogar. En el 2017 ya empezó con una deflación, lo que es del menos 0,20%. Aquí tenemos la división de bienes y servicios, que 6 agrupaciones que ponderan el 51,82% presentaron variaciones negativas, siendo prendas de vestir, calzado, bienes y servicios directos con mayor porcentaje. En cambio, en las restantes 6, que en un conjunto ponderan el 48,18%, tenemos una variación positiva en la inflación, que los de mayor porcentaje tenemos el alojamiento, agua eléctrica y salud. Bueno, en cambio, en el 2018 tuvimos una inflación de 0,27%, que resulta positivo en el... Bueno, aquí tenemos las divisiones de bienes y servicios, que en 6 agrupaciones se ponderan el 46%, presentando una variación positiva, como son bebidas alcohólicas, tabacos, estupefacientes, salud, bienes y servicios diversos y educación, entre los de mayor porcentaje. Y en las 6 agrupaciones restantes, que en conjunto ponderan el 54%, se observaron resultados negativos de deflación. Aquí tenemos prendas de vestir, calzado y agrupaciones de mayor variación. En cambio, en el 2019, la variación anual de precios también fue negativa, con una deflación del menos 0,07%. Por divisiones de bienes y servicios, 5 agrupaciones que ponderan el 50,60% presentaron variaciones negativas, siendo prendas de vestir, calzado, muebles y artículos para el hogar, y la conservación ordinaria del hogar son las de mayor porcentaje. En cambio, las otras 5 agrupaciones, que en conjunto ponderan el 49,40%, se registraron resultados positivos, siendo la educación, la salud y los transportes entre los que ponderan mayor porcentaje. En cambio, por último, tenemos el 2020. Aquí también tenemos la deflación, que fue mayor, que fue del menos 0,93%. Aquí tenemos por divisiones de bienes y servicios 8 agrupaciones que ponderan el 78,96%, fueron los que presentaron y los que incidieron más a que se dé esta deflación, lo que son la educación, recreación y cultura, prendas de vestir, entre las que tienen una mayor variación. En cambio, las otras 4 agrupaciones ponderan un 21,04%. Estas 4 registraron resultados positivos, siendo salud, comunicación, bebidas alcohólicas, tabacos, estupefacientes y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros. Bueno, eso sería con respecto al... Correcto. Sí. ¿Quién sigue, por favor? Perdón, profe, no he tenido prendido el micrófono. Ya. Ya, sigue nomás. Ya, mi nombre es Kevin Trujillo y les voy a hablar acerca de las causas más relevantes
que influenciaron en la inflación en los años 2015 a 2020 en el Ecuador. Ya, entonces primero, como nos basamos en un enfoque neoestructuralista, explicaremos que en el año 2015 se tuvo una presión inflacionaria circunstancial, ya que la inflación provocada en el Ecuador del 3,38% se debió a problemas económicos. Estos, por ejemplo, son la abrupta caída de los precios del crudo en el mercado internacional o la apreciación del dólar. Debido a esto, el gobierno adoptó salvaguardas temporales a través de la balanza de pagos, siguiendo las normas de la OMC. Y como podemos ver en el gráfico de abajo, tenemos que el 11 de marzo de 2015 entraron en vigencia salvaguardias por la balanza de pagos, lo que permitió evitar la fuga de dólares a través de importaciones y preservar la dolarización. Como podemos ver, hubieron distintos porcentajes para distintas categorías o partidas arancelarias, como puede ser el 5% en la electrificación de cercas, 25% en piezas de ensamblar. No se lee muy bien, pero en el gráfico explican varios sectores. Y otro dato importante es que, por ejemplo, esta medida originalmente se extendió por más de 2 años y solo era planeada por 16 meses. En el año 2016, continuando lo del 2015, continúa la caída del precio del petróleo, además de que se evidencia otra presión circunstancial que fue el terremoto del 16 de abril, que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas y por tanto provocó una reducción en el PIB del Ecuador de un 0,7% aproximadamente. Esto también fue influenciado gracias a la revalorización del dólar y provocó que el cambio de la tasa real se aprecie en un 24%. Para el año 2017 se dio una presión deflacionaria acumulada, es decir, de los anteriores años vino cargándose la inflación y continuó en un declive, provocando que el Ecuador tenga más competencia en sus exportaciones de crudo, como veníamos viendo anteriormente, que hubo caídas en el precio, etc. Y también existió un claro deterioro en el empleo adecuado, lo que provocó que la PEA caiga del 49,3% a 42,3%. Esto igualmente acumulándose desde el año 2014 hasta el año 2017, lo que también redujo el ingreso laboral medio de 3,1%. Como instrumento de política fiscal, se decidió incrementar el IVA del 12% al 14% desde el año 2016 debido al terremoto que sucedió en las provincias de Manabí y Esmeralda, por lo que esta medida se alargó hasta junio de 2017, pero continuó en los años posteriores. Para el año 2018, a pesar del aumento moderado del precio del crudo a $55 por barril y una deflación en el año de 0,27%, la inflación no presentó grandes cambios. Y el gobierno decidió dar incentivos al sector productivo como la eliminación de la ley de plusvalía, que era un impuesto al valor especulativo del suelo que era del 75%, aplicado a la ganancia extra que genera la segunda venta de inmuebles y terrenos. Y también decidió la creación del plan de austeridad, que es un plan para la óptima distribución del gasto público. Y este comportamiento hace alusión a la presión inflacionaria estructural, es decir, las medidas tomadas por el gobierno. También en Ecuador se vivió una inusual caída del índice de precios al consumidor, que caería en una deflación, como explicó anteriormente mi compañero, y denotó una contracción de demanda que podría estar atada al estancamiento de ingresos laborales. Y en el año 2019, en el Ecuador se tuvo una deflación de menos 0,07% por factores como el incremento del desempleo que venía desde antes del año 2018 y el deterioro del empleo adecuado, además del paro nacional que hubo debido al aumento de a la eliminación de los subsidios a la gasolina, que obviamente provocaría un desenfreno en los precios, y pues hubo el paro de casi 2 semanas, por lo que la economía igualmente se vio muy afectada. Esto igualmente obligó a los comercios a bajar precios, y esta presión inflacionaria sería de carácter circunstancial y perteneciente a la neoestructuralista de la inflación.
Finalmente, para el año 2020, como sabemos, fue de los años más difíciles para la economía ecuatoriana, ya que ante la pandemia de COVID-19, el desplome del precio del barril de petróleo llegó hasta precios negativos y la falta de liquidez del Estado para pagar sueldos y salarios quebró el sector público. Además, que aumentó el desempleo y provocó que el Ecuador presentase la inflación negativa del menos 0,5%. Frente a esto, el gobierno utilizó instrumentos para inyectar liquidez a la economía, como lo son el préstamo al FMI y políticas contracíclicas para solventar el déficit. Además, también se utilizó un plan de línea de crédito, que era el Reactívate Ecuador, para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, que fueron de las más afectadas por la inflación. Que igualmente sería un enfoque neoestructuralista. Y finalmente, a través del tiempo, el Estado realizó intentos para controlar esta inflación con incentivos del sector productivo, en el año 2018, fijar precios, pero todo esto por el momento no ha visto gran cambio en la inflación de nuestro país. Listo. Ya. En cuanto a la crítica, podemos decir que en el Ecuador, en el periodo 2015-2020, por divisiones de bienes y servicios, el componente que más ha influenciado en la inflación fueron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes, siendo de mayor consumo y a su vez el de mayor inflación, a pesar de la aplicación de diferentes políticas para que disminuya su consumo. Es el caso de la aplicación del ICE. Mientras que otros bienes y servicios como son educación, recreación y cultura, prendas de vestir y muebles y artículos para el hogar, presentan variaciones tanto positivas como negativas en los diferentes años de estudio. Esto quiere decir que sí se han visto influenciadas por las diversas variaciones que afectan a la inflación. Este es el caso, como hemos visto, la caída del precio del petróleo, los desastres naturales, en este caso en el Ecuador, el terremoto del 2016, la inestabilidad política que ha existido, ya que en este periodo hubo el cambio de gobierno de Rafael Correa al de Lenín Moreno. También, a pesar de la aplicación de diferentes instrumentos de política económica, como el incremento del IVA y también en la creación de algunas líneas de crédito, como el Reactívate Ecuador, han hecho que estos componentes vayan variando. Sin embargo, bebidas alcohólicas no ha variado, siempre se ha mantenido positivo. Ya. En el periodo de análisis, las políticas económicas como de fomento productivo, de fijación de precios y de aplicación de subsidios no han ayudado a que la inflación se mantenga en los niveles deseados para el país. Y con el aumento del empleo inadecuado ha causado que los consumidores no puedan cubrir la canasta básica familiar. Ya. Y aunque en el país en estos años de estudio ha experimentado recesiones y crisis, lo que ha llevado a que exista inflaciones bajas y hasta negativas, la situación no ha resultado tan catastrófica gracias a que el Ecuador se encuentra dolarizado. En un sentido más amplio, esto ha permitido la estabilización y la regularización en los precios, a pesar de los diferentes gobiernos. De este modo, no existe una variación tan significativa en la inflación en comparación de otros países latinoamericanos como Venezuela o Argentina. Muy bien. Cerremos, chicos, entonces rápidamente con las conclusiones. Adelante con las conclusiones, chicos, rapidito, porque ya se les acaba el tiempo. Cerremos así, sin leer, ¿no? ¿Cuál es la principal conclusión? Ajá. Ya, una de las principales conclusiones que hemos obtenido al realizar este análisis es que la inflación es un fenómeno el cual se puede explicar por diferentes teorías o enfoques, las cuales en general definen a la inflación como un aumento de los precios de los bienes y servicios,
que puede ser provocado tanto por variables exógenas y endógenas, en la cual se pudo determinar que el enfoque que más se adecua a la situación económica del Ecuador es el neoestructuralista, ya que en este modelo habla de diferentes presiones inflacionarias que pueden ser circunstanciales, acumuladas o estructurales. Otra de nuestras conclusiones es que en el Ecuador, en el periodo analizado, que es del año 2015 al 2020, ha presentado tasas de inflación muy bajas, como de deflación, de las cuales los grupos que más han incidido en la inflación se encuentran en la división de bienes y servicios, como son las bebidas alcohólicas, el tabaco, estupefacientes y el ámbito de la salud. Por último, se puede concluir que el gobierno ha implementado medidas para enfrentar la inflación en el corto plazo. Sin embargo, las políticas deben reenfocarse para combatir las causas de la inflación y no solo atenuar las consecuencias. Eso es todo, profe. Gracias. Muy bien, chicas. Bueno, bien, me ha gustado, la verdad, sí. Está bien escrito. Y ya, bueno, ya chequeé el ensayo, pero esta presentación está bastante coherente y eso, chicos, que quede lección, como digo, para todos en este proceso de aprendizaje. Siempre es bueno utilizar teoría. Se dan cuenta que la teoría es la que me va guiando y la que me va dando criterios para poder opinar, para poder utilizar, para poder utilizarla y entender la realidad. ¿De acuerdo? Sin teoría, chicos, ustedes ven, ¿no? Puede uno decir cualquier cosa, se puede ir por la tangente, sí, se puede decir cosas muy descoordinadas o desordenadas o sin relación entre unas y otros elementos. La teoría, como dicen los chicos, cogieron una teoría y fueron hacia adelante. Bueno, chicos, está bastante bien. Pasemos, por favor, al grupo 4, chicos. Ya le comparto, profe. Dale. Bruno, dale, por favor. Muy bien. ¿Ya se está viendo, profe, por si acaso? A ver. No, todavía. Ahí está. Listo. Ya. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Los integrantes de ese grupo son Corica Chimuel, Guaman Lisbeth, Quinchihuango Melanie y mi persona, Sánchez Bruno. A nosotros nos tocó sobre la política económica para el impulso de la inclusión financiera. Como primer punto, tenemos lo que es una breve introducción. Básicamente, la inclusión financiera es una propuesta que convoca e involucra a todos los actores institucionales relacionados con la provisión de productos y servicios dirigidos a la población en general. Y a su vez, esta adiciona el compromiso fundamental de incorporar a quienes se encuentren excluidos de los sistemas financieros, el cual se fue generando desde el microcrédito, las microfinanzas y las finanzas inclusivas. Al hablar de inclusión financiera se cuestionan si las políticas y estrategias económicas planteadas en el periodo 2007-2019 han aportado de forma conveniente a la economía de la población ecuatoriana. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación busca analizar las principales medidas de política económica relacionadas con la promoción, consolidación y atención a inclusión financiera como parte de las políticas financieras y bancarias. El documento se desarrolla de la siguiente manera. En primera instancia, se explicará los alcances conceptuales de la inclusión financiera. Posteriormente, se identificarán algunas medidas, programas o acciones implementadas en el periodo y que podrían encasillarse en el ámbito de la inclusión financiera. Y por último, se efectuará una crítica sobre los resultados encontrados.
a continuación mi compañera. Ya, profe. El marco teórico, Edgar Carvajal nos define a la inclusión financiera como el acceso y uso de los servicios financieros bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades de todos los segmentos de la población. Edgar también nos define los 5 principales pilares . Algo pasó con nuestra compañera. Ya. Edgar nos define nos presenta los 5 pilares que son el acceso a servicios financieros, del uso, la regulación apropiada, la protección al consumidor y la educación financiera. Algunas definiciones de cada uno de los pilares. El primero, que es del acceso, se entiende acceso a servicios financieros como la capacidad de individuos o empresas para obtener servicios. El uso de los servicios a la utilización de los productos financieros en cuanto a regularidad y frecuencia. Las regulaciones apropiadas que fomentan a la inclusión financiera también tienen que ser aquellas adecuadas para mantener la integridad financiera, pero al mismo tiempo no generen obstáculos innecesarios. Y la protección al consumidor son los mecanismos establecidos para evitar un daño o perjuicio a los usuarios de los servicios bancarios y financieros. Por último, la educación financiera se entiende como el proceso por el cual los consumidores mejoran la comprensión de los productos financieros. En cuanto a las estrategias, medidas y programas implementadas durante el periodo 2007 y 2019 que impulsen a la inclusión financiera, tenemos que a partir del 5 de junio del 2019, el Banco Central del Ecuador hizo público el convenio suscrito con el Banco Mundial para la cooperación en el levantamiento y aprobación de una estrategia nacional de inclusión financiera para el Ecuador. Respecto a los primeros pilares mencionados, se implementó un plan de acción orientado a incrementar el uso y el acceso a la inclusión financiera mediante actividades responsables y fechas de cumplimiento en el mediano plazo, con el fin de mejorar la situación de inclusión financiera del país a través de la profundización de productos y servicios financieros en diferentes sectores. En cuanto a los resultados obtenidos por esta medida, el microcrédito en el 2017 aumentó en 6.48% de la cuota de participación generado por los mecanismos de inclusión. Profe, buenas tardes, disculpe, tenía problemas con internet. Bueno, respecto al segundo pilar, en las políticas encontramos el uso de los servicios financieros implantada para el acceso de los servicios financieros. Fue que el Banco Central del Ecuador incorporó a la zona rural un sistema de pago interbancario de alta tecnología, como el Sistema Nacional de Pagos Interbancario, el cual facilitaría las transferencias de remesas, disminuyendo su costo y tiempo de envío. También las regulaciones apropiadas nos determinaba que la regulación son las expansiones de los servicios financieros, que se incorporó mecanismos de control que protejan el ahorro y los pasivos de los pasivos financieros de potenciales crisis. Con esto se tomaba de riesgo el excesiva o de posibilidad de lavado de dinero. Ya, y en cuanto a la protección al consumidor, entre las regulaciones más fundamentales o indispensables para la protección del consumidor constan los requisitos de divulgación de información. Esto por cuanto a proteger
al usuario financiero. También la instauración de mecanismos de recursos, presentación de quejas y sistema de resolución de controversias, y también lo que son las extensiones de seguro de depósitos y la protección contra los fraudes que se realizan a diario. Ya, con respecto a la educación financiera, podemos encontrar que en el año 2009 se ejecutó el programa de profundización de los servicios financieros en zonas rurales. También es importante destacar que los programas implementados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, fue dirigida a estudiantes de la misma que, según el estudio de la demanda de servicios financieros, solo el 4% ha recibido educación financiera. También en cuanto a los programas de desarrollo por las instituciones financieras entre el año 2012 y 2015, tenemos que la Red Financiera de Desarrollo y el Banco Solidario trabajaron en capacitaciones y estrategias para el progreso de herramientas de inclusión financiera. Sin embargo, en 2016 se presentan resultados del informe del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, donde se destacó que el 41% de la población no posee una cultura de ahorro, de modo que las estadísticas creadas en 2017 nos presentaron que el Ecuador está en el cuarto lugar entre los países de Latinoamérica, con un 13,5% en educación financiera. Ya, a ver, respecto a la crítica. En el documento analizado obtuvimos que la inclusión financiera tiene más credibilidad a partir del año 2019, lo que nos da la idea que en el año 2017 e incluso años anteriores los ecuatorianos no tenían la confianza de mantener su dinero en una entidad financiera. A consecuencia de esto, el crédito informal predominó en el país, pero con el convenio del Banco Mundial en 2019 es posible que las personas accedan al sistema financiero de una manera confiable. También a inicios del periodo analizado, las personas de bajos recursos no tenían la posibilidad de acceder al sistema financiero, mucho menos podían solicitar créditos, pero en los últimos años esta accesibilidad y uso en los sistemas financieros presentó un incremento razonable. Sin embargo, también observamos que dicho crecimiento no resultó ser el pronosticado. Además, observamos que hace 5 años los servicios financieros tuvieron un avance en las zonas rurales, ya que de una manera se vuelve menos costosa y más eficaz la transferencia de dinero. En relación al cuarto pilar, el cual hace referencia a la regulación y expansión de los servicios financieros, permitió que a los ciudadanos les genere más confianza en la colocación de sus depósitos con el fin de no generar malversaciones en el sistema financiero, siendo estas medidas adecuadas ya que permiten a las entidades financieras competir e innovar en sus servicios financieros. Finalmente, el programa implementado para fomentar la educación financiera incorporada por distintos organismos no presentó avances significativos. A consecuencia de ello, el Ecuador se ubicó en un nivel bajo con respecto a los demás países latinoamericanos. Listo, profe. Como conclusiones hemos podido obtener que en cuanto a los alcances conceptuales, se concluye que los pilares fundamentales de inclusión financiera cumplen con el objetivo de ampliar el acceso y utilización de los servicios financieros a la población antes excluida, ya sea por encontrarse en condiciones de pobreza o informalidad, alejamiento geográfico, así como también los procesos de educación financiera y protección a los consumidores. Por lo que concierne a las medidas, programas o acciones implementadas sobre la inclusión financiera, nos llevan a concluir que se debe aplicar vigorosamente una política económica que integre cada uno de los pilares fundamentales de la misma para la generación de un sistema financiero inclusivo, donde participen todos los actores que son el Estado, el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Finalmente, con respecto a las críticas desarrolladas de inclusión financiera, podemos concluir que no basta solo con promover el acceso a productos y servicios financieros, sino que se necesita concentrar un mayor esfuerzo en el uso de los mismos.
Debido a que el acceso a una cuenta en una entidad financiera tiene éxito solamente si se aprovechan los beneficios que ésta le ofrece, pues a través de un uso inteligente en relación a una buena educación financiera, los usuarios podrían depositar dinero, ahorrarlo para el futuro, recibir o enviar pagos, entre otros beneficios. Listo, profe. Gracias, profe. Gracias, chicos. Bueno, sí, hay creo que una propuesta bastante coherente, lo veo bastante bien. Quizás algunas cosas se podría afinar, pero bueno, igual siguen el análisis a través de los 4 elementos que configuran la inclusión financiera, ¿no? Entonces, es lo que estoy todo el tiempo reiterando. Necesito un marco teórico, definir ciertos elementos desde los conceptos y a partir de eso analizo, saco las conclusiones también. Así que chicos, están bastante bien, la verdad, me ha gustado, está bien. Vamos por favor con el grupo 5. Adelante, compañeros. ¿Ya se puede ver, profe? A ver, ya. Muy bien, adelante. Ya, profe. Buenas tardes. Nosotros somos del grupo 5, conformado por Dayana Grijalva, Slater Naranjo. Perdón, aquí me equivoqué. A ver. Sí, profe, perdón. Es que me equivoco porque tengo muchos grupos de... y me equivoco el nombre, profe, perdón. Ya, profe, sí. Bueno, en el ensayo no te has de haber equivocado. No, no, no. Pues, No, profe, ok, perdón. dale. Samantha Flores, Belén Toro y, bueno, y mi persona. Nosotros hemos seleccionado el tema de la inflación. Listo, profe. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Voy a exponer sobre el objetivo de esta investigación. ¿Cuál es el objetivo? Analizar la inflación en el Ecuador en el periodo 2015-2020, identificando sus principales características, sus causas, su evolución y su relación con las principales medidas de política económica aplicadas. Pásale, Juanito, por favor. Ya. Dentro del marco conceptual tenemos que Cuadrado, Roura y otros autores relacionan la inflación como un aumento general del nivel de los precios. Este hecho debe reunir dos características bases. Por una parte, que dicho aumento sea sostenido, eliminando así los elementos circunstanciales o coyunturales, y por otra parte, como consecuencia de esta, se produzca una disminución del poder adquisitivo del dinero. A continuación vamos a exponer sobre los componentes de la inflación, en los cuales existen dos índices que se le aplican. Dentro de esto tenemos el primero, la inflación subyacente y la inflación no subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? Se puede definir como el incremento continuo de los precios en un subconjunto de bienes y servicios conformados en el índice de precios del consumidor, IPC. Y dentro de este tenemos que puede ocurrir de dos maneras, como subíndice subyacente de mercancías y subyacente de servicios. Y por último tenemos la inflación subyacente, donde aquí están incluidos los productos y servicios cuya evolución de precios dependen o no dependen de la política monetaria implementada, sino de factores exógenos como el de los alimentos, combustibles, o también se puede iniciar por los factores climáticos, lo que pasa en el mundo con los precios internacionales y estas políticas y regulación de servicios públicos. Ya tenemos como principales causas que están abarcadas por teorías económicas en el pensamiento económico, según estas interpretaciones como las teorías keynesianas y post-keynesianas, las neoclásicas y de crecimiento y movilidad de factores, y en tercer lugar tenemos las nuevas teorías neoclásicas del crecimiento endógeno. Desde nuestro análisis, considerando que el Ecuador como prioridad, estamos en una política económica regida a la teoría keynesiana.
en el cual se va a explicar las causas y efectos que están analizadas desde esta perspectiva económica. Como se plantea en un autor, la teoría keynesiana corresponde al que el libre juego del mercado genera desempleo y acentúa las desigualdades económicas. Así como basada en esta hipótesis se señala que la intervención del Estado directa e indirectamente busca promover el crecimiento económico con políticas específicas para impulsar el crecimiento sectorial o regional, en el cual sus principales políticas se basan son públicas imperativas, es decir, de inversión y de empresas públicas, y indicativas, incentivos, subsidios, los precios o aranceles. En esta teoría, se plantea que la inflación es el costo de la inflación de la actividad productiva o generación del desempleo. Es decir, como se puede iniciar en la gráfica, el Estado puede elegir la estabilidad en los precios con significativos niveles de desempleo, aquí donde está marcado, o bajo desempleo con inflación. A continuación se va a determinar una gráfica que va a explicar mi compañero. Sí, bueno, profe. La inflación, visto desde la teoría keynesiana, se puede determinar como la versión keynesiana de la inflación por tirón de la demanda. La misma plantea que la inflación es el costo de expansión de la actividad productiva. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos pueden elegir entre estabilizar los precios con significativos niveles de desempleo, o también pueden elegir tener un bajo desempleo, pero con inflación, con niveles controlados de inflación. Esta hipótesis que se plantea en esta teoría tuvo su mayor respaldo por el estadista Phillips, quien estudió la relación entre las tasas de desempleo y los incrementos en los salarios monetarios para un periodo de la economía británica. Lo que nos dice Phillips aquí, como se puede observar en la gráfica, es que se encuentra un alto grado de correlación inversa, es decir, que en situaciones de alto desempleo, los trabajadores van a estar más preocupados por conservar su empleo. Es decir, no van a estar tan interesados en conseguir aumentos salariales. Por otro lado, cuando el desempleo es bajo, los trabajadores van a presionar por un mayor salario a los empresarios. Y estos van a estar obviamente dispuestos a aceptar esto para traer mano de obra. Realmente, como ya mencionó mi compañero, esta es la teoría que nosotros vamos a abarcar dentro de nuestra exposición, y a través de esta teoría se van a analizar las causas y los efectos. La evolución de la inflación en el Ecuador desde el periodo 2015 al 2020. Como promedio, el Ecuador, la inflación en estos años promedia un 0,60 porcentual en estos 6 años de análisis. Podemos también decir que hay variaciones importantes, las cuales las vamos a ver a continuación. Según el INEC, a través del boletín estadístico del índice de precios al consumidor del año 2015, la inflación anual fue de el 3,38%. En este periodo que estamos analizando, este es el índice más alto. Al revisar los componentes de divisiones por productos, hay 3 divisiones que tienen mayor incidencia, como podemos ver. La primera es alimentos y bebidas no alcohólicas con el 0,0664%, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con el 0,0188%, y restaurantes y hoteles con el 0,0116%. Ya para el año 2016, lo que reflejaba en el boletín es que a diciembre el Ecuador presenta una inflación del 1,12%. Y se muestra una baja de 2,26% respecto del año anterior. Los componentes que se presentan aquí con mayor incidencia son la recreación y cultura, con el 0,0675%, alimentos y bebidas no alcohólicas con el 0,0441% y educación con el 0,0174%.
Listo. Buenas tardes, profe y compañeros. Voy a continuar con el índice de precios. Entonces, en el año 2017, según los estudios del INEC, podemos encontrar que la inflación anual a diciembre se presentó negativa, es decir, tuvimos una deflación del menos 0.20%. Aquí reflejamos una vez más la baja con respecto al anterior año en un 1.32%. En los sectores que tuvieron una mayor incidencia en este periodo fueron en restaurantes y hoteles de menos 0.0055%, de bienes y servicios diversos de menos 0.0032% y el de salud del menos 0.005%. En el índice de precios al consumidor del año 2018, la inflación anual a diciembre nos mostró el índice de 0.27%. Aquí encontramos, en cambio, una alza del 0.47% en referencia al año anterior de la deflación del 2017. Los principales componentes que tuvieron mayor incidencia en este periodo son recreación y cultura de 0.0533%, el sector de transporte con 0.0390% y bienes y servicios de 0.0263%. A continuación vamos a ver el índice de precios al consumidor del 2019, donde la inflación anual presentada a diciembre fue negativa, es decir, otra vez tuvimos una deflación como en el 2017 del 0.07%. Se presenta una baja del 0.34% respecto al anterior año y los principales componentes con incidencia de este periodo son alimentos y bebidas no alcohólicas de menos 0.0533%, restaurantes y hoteles menos 0.0075% y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar de menos 0.0039%. Finalmente, encontramos los índices de precios al consumidor del 2020, con la inflación anual vuelve a ser negativa. La deflación del menos 0.93%. Sí, perdón, se me cortó un ratito el internet. Con los sectores que más afectados han tenido la mayor incidencia son de alimentos y bebidas no alcohólicas de menos 0.0322%, el sector de prendas de vestir y calzados de menos 0.0125% y el de muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar del menos 0.106%. Aquí mostramos una tabla para que podamos presenciar mejor sobre las inflaciones que tuvimos desde el año 2015 al 2020, empezando como la del 2015 con el 3.38%, vemos como al periodo 2016 la inflación bajó al 1.12% y en 2017 se presenta la deflación del menos 0.20%, subimos en 2018 con el 0.27%, la deflación del 0.07% del periodo 2019 y por último tenemos una de las deflaciones más bajas en todos los periodos de Ecuador, que ha sido de menos 0.93%, como sabemos por la crisis efectuada por la pandemia. Ya. Las posibles causas del comportamiento de la inflación en el periodo 2015 y al 2020 en el Ecuador. En el 2015, el gobierno de turno toma la decisión de adoptar una salvaguardia temporal de la balanza de pagos en respuesta al colapso de los precios del petróleo y la apreciación del dólar. Esto fue favorable para el Ecuador ya que se pudo imponer aranceles bajo esta salvaguardia, la misma que proporcionó al país 7.600 millones de dólares, permitiendo que el déficit comercial no fuera tan grave. Para el 2016, se presenta el menor porcentaje de inflación desde el 2001. En este periodo existió un decrecimiento en las variables que integran el PIB. Todo esto debido a la importante y prolongada caída del petróleo, la desaceleración de la economía de la demanda local, acompañado de la devaluación de las monedas en los países vecinos. Provocaron una contracción del PIB y un agresivo endeudamiento para compensar lo que es el déficit fiscal.
Para el 2017, la principal causa fue una falta de demanda, que a su vez esto produjo una falta de circulante en lo que es la población. Al llegar la debacle petrolera, cae lo que es la demanda y la manera de ajustar es lo que es bajando los precios. Para el 2018 se mantiene el ajuste de precios a la baja, después de un periodo de bonanza que influyó que Ecuador se encarezca. Un ejemplo de esto es que los precios en nuestro país subieron un 25% más que en Estados Unidos en la última década de ese momento. Además, se considera como una segunda causa una demanda menor que obligó a los comerciantes e industriales a reducir los márgenes de ganancia, hacer promociones y reducir los precios para poder vender. En lo que respecta al 2019, se presenta nuevamente una inflación anual negativa, lo que conocemos también una deflación. Esto debido a que la población ecuatoriana demandó menos bienes por factores como el incremento de desempleo y el deterioro de lo que es el empleo adecuado, algo que se vivió fuertemente en esta época. En este mismo año se dio lo que es el paro nacional por la intención del alza del precio de los combustibles a fines del año. Esto aumentó temporalmente el alza de precios en algunos bienes. Sin embargo, en este periodo se mantuvo un consumo bajo en los hogares, obligando así a los ofertantes a bajar los precios de sus productos. Ya, profe, buenas tardes. En el año 2020, como ya vimos en el gráfico, es cuando se presenta la deflación, una de las deflaciones más bajas que ha vivido el país. Esto se presenta, aquí se presenta una constante contracción de precios, esto debido al cese de actividades económicas, de esta manera provocando alteraciones en la demanda. El cierre de muchos negocios por falta de liquidez para mantener sus operaciones provocó el despido de muchos trabajadores, dando como resultado una reducción de la capacidad adquisitiva. Es por esta razón que muchos negocios, para mantenerse en funcionamiento, aplicaron mecanismos como la reducción de precios y así poder incrementar los flujos de ingresos que permitieran sostener sus negocios. Ya, ahora las críticas sobre los resultados que hemos obtenido en base a nuestro análisis. Tal como se pudo apreciar, a partir del 2015 la inflación anual ha bajado hasta llegar a su punto más crítico en el año 2020 del periodo analizado, que como ya se pudo observar y se dijo también, en este periodo hubo deflación. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que desde el año 2000 Ecuador se constituyó como un país dolarizado. Es a partir de este evento que se puede medir la inflación con el índice de precio del consumidor, el cual permite calcular también el costo de vida en el país. Tal como hemos venido estudiando, los precios están determinados por la oferta y por la demanda. Es aquí cuando se determinan diversos escenarios en el país que influyen y alteran la variación de la inflación o del índice de precios. Ecuador es conocido por ser un país altamente dependiente de sus importaciones. Entre ellas las del crudo de petróleo. Si bien, como sabemos, este se constituye como un bien no renovable y el país lo ha explotado con auge desde los años 70. En el periodo comprendido desde el 2015 hasta el 2016, donde el economista Rafael Correa Delgado desempeñó como presidente de la República, coincidió con años de bonanza para el petróleo, lo cual fue un momento positivo para el país. Si bien ha sido un gobierno muy criticado por su mala administración de recursos, de alguna manera logró mantener cifras de inflación positivas. El cambio de mandato constituye un panorama complicado para el país, donde se afrontaron deudas del gobierno anterior, baja de precios del petróleo, inestabilidad política, económica y social mucho más evidente que en el gobierno pasado y una pandemia que afectó a distintos sectores de la economía. Como sabemos, la pandemia no es la
la única crisis que ha afrontado este gobierno, sino que también viene dado por huelgas y como la que ocurrió en octubre del 2019 por el alza de los precios del combustible. Si esto lo analizamos nosotros bajo la teoría keynesiana, podemos evidenciar cómo poco a poco se ha venido sacrificando la expansión productiva del país, esto con la intención de mantener un nivel de precios bajo. Una estrategia peligrosa para el país, el cual afronta una tasa de desempleo alta como una realidad admitida desde ya hace varios años. La lógica de esta teoría aplica muy bien para el caso ecuatoriano. El desempleo no permite el crecimiento económico y si no hay dinero para adquirir bienes o servicios, las personas deben priorizar su consumo y renunciar a ciertos artículos, incluso aquellos que conforman la canasta básica. Si no hay demandantes, los productores se ven obligados a bajar sus precios, incluso de manera drástica, para regular el mercado. Y esto explicaría las cifras en descenso. Una imagen de la situación actual que vive el país. En algo se puede estar de acuerdo, y es que las cifras positivas de la inflación, contrario a lo que muchos piensan, son buenas para el país siempre y cuando se mantengan en niveles controlados y aceptables. El desempleo es un problema que se viene expandiendo desde hace varios años y necesita una pronta solución. El hecho de sacrificar la productividad para mantener el nivel de precios afecta seriamente a la economía, al sector productivo, por lo tanto, a los productores. Bueno, profe, hemos concluido que hemos podido analizar la inflación del Ecuador. En este caso, desde nuestra perspectiva de una teoría keynesiana, ¿no? Que va de la mano con las políticas que se presentan en el país, ¿no? De la intervención del gobierno de manera directa e indirecta. Y además nos parece interesante determinar que nuestro país también decidió mantener estabilidad de precios en un periodo donde la economía ha buscado reactivación, ¿no? Entonces, si el próximo gobierno decide el no usar políticas económicas que nos enfoquen a la reactivación, la situación en el país se va a mantener igual, ¿no? Y al deterioro. Eso es lo que hemos concluido. Muy bien, muy bien. Juan José, bueno, bastante bien. Me ha gustado, hay un argumento, ¿sí? Y como veo, el uso de la teoría marca, ¿no? La cancha y lo que acaba de decir al final Juan José, las políticas que se han intentado implementar del 2015 también han sido o han intentado ser de corte neo-keynesiano, pero yo creo que ese esfuerzo duró hasta inicios del 2018. Luego, bueno, el gobierno de Moreno ya se liberalizó un poco más, pero de todos modos el modelo que venía implementado por el gobierno del señor Correa ya el 2015 parece que se quedó sin oxígeno, ya no, ¿sí? No podíamos detener la caída de la actividad económica y como ustedes ven, esa caída de la actividad económica conduce a una caída de los precios en el marco de la teoría keynesiana y post-keynesiana, es decir, si no tenemos dinero los ecuatorianos, no consumimos. Y si no consumimos o reducimos nuestro consumo, pues los precios se van a la baja, ¿no? Y ahí está el tema de alimentos, ahí está el tema de la industria textil, que ha sido una de las grandes perdedoras desde hace 15 años, desde el 2015, perdón. Eso quise decir 2015 en adelante. Entonces, bueno, va con esa línea la argumentación del grupo. Súper bien, chicos. Bueno, entonces, quisiera darles más bien ya un par de indicaciones con